Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo agradezco infinitamente al director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy que me haya solicitado opinión sobre mi país de origen. Espero que mis comentarios no se conviertan en el biberón de limón que se le da a los chiquillos para acostumbrarles a los sabores ácidos. El futuro de Venezuela, a mi modo de ver, desde luego que no va a ser distinto a lo que ha sido su devenir histórico. Los países y las personas tenemos un DNA y no somos nada que no esté escrito en ese DNA. Les pido por lo tanto indulgencia para hacer una regresión. La historia de Venezuela ha sido un interminable zigzagueo entre crecimiento con estabilidad y pobreza con crisis. Prueba de ello son los 4 minutos históricos que voy a reseñar hoy. Nueva Cádiz, 1500-1541. Primera ciudad establecida por España en América, dado que el señor Colón había descubierto allí un riquísimo lecho de placeres de perlas. Para 1531, los 1500 habitantes de Nueva Cádiz vieron menguar sensiblemente sus fuentes de ingresos, toda vez que la pesca indiscriminada de los ostiones productores de perlas había diezmado la producción. Y ellos vivían de eso. Al reducirse la producción, pues los estándares de vida se fueron afectando adversamente. Se inicia así una trifulca entre propietarios de placeres y comerciantes de perlas. Deciden dirimirla a los comerciantes contratando a un gandul llamado Lope de Aguirre para que se impusiera sobre la facción propietaria de los placeres. El señor Aguirre era un demente a quien la metrópoli española iba a encarcelar y a juzgar, pero él ingresó a Nueva Cádiz buscado por la élite local con una matanza del 3% de la población. Y de no haber sido porque ocurrió un maremoto, quizás hubiese gobernado por largo tiempo. Segunda instantánea, Chuao, 1700-1800. Al descubrirse las propiedades sanatrices y de ingestión del cacao, el producto invadió a Europa. La producción de México y Centroamérica no alcanzaba a cubrir la demanda. España autoriza entonces la explotación de este rubro en Ecuador y en Venezuela. Para 1800 Venezuela era el primer productor mundial de cacao. De nuevo, las élites locales se dividieron entre los comercializadores y los productores. Los comercializadores se unieron a los contrabandistas holandeses para evadir los tributos a la corona española. O sea, sounds familiar. Alianza con el crimen organizado y evasión de impuestos. Deciden los productores organizarse contra los comerciantes. Los comerciantes encuentran un líder que los proteja, José Tomás Boves. Y voy a leer lo que dice la Enciclopedia Británica sobre el señor, para que no crean que es exageración mía. Dice, particularly remembered for his use of brutality and atrocities against those who supported Venezuelan independence. Though nominally pro-Spanish, Boves showed little deference to any superior authority and independently carried out his own military campaign and political agenda. Cierro las comillas. Comenzamos entonces aquí a obtener una especie de perfil colectivo de Venezuela. Parece que es un lugar en el mundo donde las crisis no se racionalizan, se resuelven por la fuerza y el desarrollo económico se basa en la extracción de renta. Boves falleció en 1814, pero las secuelas de su obra fueron, entre otras, la destrucción de las haciendas cacaoteras y el fin del liderazgo mundial del país en ese rubro. Supongo que eso también les suena familiar a todos. Y la otra instantánea que quiero traer a colación es el subyugante aroma del café, 1800-1850. José Gumilla, un sacerdote jesuita, introdujo en Venezuela las semillas del café que en 1782 venían de Arabia. La rica tierra volcánica de los Andes hizo del cultivo un soberano éxito. Para 1830 Venezuela era el tercer productor mundial de café y se posicionaba para ser el segundo. Pero el país estaba fraccionado entre los seguidores de Bolívar y los que deseaban romper la Gran Colombia. Vino en ese momento una baja sensible de los precios del café por sobreproducción
y se inició una nueva trifulca en Venezuela. Los financistas de la producción exigían el pago de sus préstamos. Los agricultores no podían pagar. Todos inculparon a los colombianos, por supuesto. El país se separa de Colombia y se inicia una guerra civil entre comerciantes y agricultores, cuyo jefe visible fue un caudillo llamado Ezequiel Zamora. Al grito de "mueran los que leen", Zamora se lanza a la lucha por una Venezuela mejor y el pueblo de Venezuela lo sigue. La gran baja de la guerra civil fue entonces la producción cafetalera. El país se hunde en la miseria hasta bien entrado el siglo XX. Políticamente es gobernado por una cadena interminable de déspotas, algunos ilustrados como Guzmán Blanco, pero todos déspotas. Y finalmente, la otra instantánea de la historia de Venezuela, que está en nuestra ADN, es 1914. Explota el pozo Sumaque en las inmediaciones del lago de Maracaibo. La nueva fuente de energía revaloriza el país. De 1947 al 60 se descubrieron alrededor de 197 nuevos campos. La producción aumentó de 800.000 barriles por día en 1944 a 3.2 millones de barriles en 1960. 5 nuevas refinerías y un gasoducto a la capital del país comenzaron a operar. Venezuela consolidó su posición en el escenario mundial al ayudar a lanzar la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Para los años 80, el modelo petrolero había llegado a sus límites. Era necesario abrir ventanas a la iniciativa privada, la innovación, la competencia, etc. El proceso se inició con la industria petrolera, que comenzó a hacer alianzas con empresas del mundo industrial y a operar instalaciones propias en Estados Unidos. De nuevo, la producción de petróleo, que estaba estancada, comenzó a crecer, pero era necesario modificar in toto el esquema de producción y las regulaciones públicas. Y ahí estaba el detalle, como diría Cantinflas. Los empresarios de Venezuela no querían competir, los políticos no pensaron jamás trabajar, los funcionarios públicos preferían ser amigos o parientes de los políticos que adherirse a los principios de la meritocracia. En síntesis, estábamos y estamos hoy ante una sociedad extractora de rentas cuya incapacidad para crear riqueza e ignorancia de las bondades de la libertad la llevaron a buscar y encontrar en las puertas del siglo XXI otro déspota para que mantuviera las bondades del sistema para las élites. Espero que este recorrido por la historia los haya ilustrado, porque es casi imposible restaurar la democracia en Venezuela. Este sistema demanda ciudadanos y el país está poblado de extractores de renta, para quienes la libertad, en el fondo, es una incomodidad. El gobierno y la oposición se enfrentan en una disputa por la renta. Y como dijera Zygmunt Bauman, cuando los elefantes se pelean, compadezcámonos del césped. En Venezuela el césped es el pueblo y los ciudadanos de a pie, que sufren las consecuencias de este enfrentamiento, pero que no participan de las ganancias de uno u otro bando. Ganancias que son evidentes por el estilo de vida que llevan tanto los gobernantes como los líderes de la oposición. ¿Se ha preguntado a alguien de dónde salen los ingresos para mantener estos estilos de vida? No quiero terminar con una nota pesimista. Veo en el horizonte una luz que emana de 2 estrellas, por supuesto ninguna venezolana. La primera es la sociedad civil, que a lo largo de este espantoso calvario no ha dejado de expresar su descontento con el régimen y ahora también expresa ese descontento con la oposición porque se le ha caído el disfraz. De esa sociedad civil emergerá un líder, y ese líder sí que va a luchar por la libertad, porque aprendió a sobrevivir creando riqueza. El segundo desarrollo positivo es el inesperado impacto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera de Venezuela. Estas sanciones están provocando una ola de privatización nunca vista en la región, que hace que los recursos del subsuelo una posesión del Estado. Uno a uno, los activos del Estado venezolano caerán en manos de agentes económicos extranjeros, y esos agentes provocarán 2 situaciones a mediano y a largo plazo. Una, la incorporación del país a la cadena de valor mundial, y 2, la práctica de la competencia. En ambos casos se romperán las cadenas que van a abrir el camino de la libertad. Buenas noches.